Ya. Entonces, esta parte de los requisitos del contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, necesariamente, cuando nosotros firmemos cualquier tipo de contrato de trabajo, puede ser un contrato de trabajo temporal, como les comentaba, hay ciertas empresas, por ejemplo, esta empresa del Salón de la Navidad, ellos abren y contratan personal para los últimos 4 meses del año. Entonces, casi prácticamente estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A veces creo que lo hacen a partir de agosto. Entonces, eso lo hacen por año. Lo demás del año pasa cerrado. ¿Sí? Entonces, contratan personal. Aquí la importancia es que tanto para el patrono y generalmente para el trabajador, que lea lo que está puesto en el contrato. ¿Sí? Porque el trabajador está, ¿sí?, bajo la dependencia del patrón. Entonces, constar de que consta aquí. Porque puede haber en una de estas declaraciones de sanciones, puede estar algo que no es legal, algo que establecido. Tenemos que ver cuánto acordamos en la remuneración, la clase de trabajo. Se supone de que son trabajos lícitos. Todo tipo de trabajo, toda modalidad de trabajo. Es preferible hacerlo por contrato. Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, Katy, ¿sí? Katy es una persona que es muy hábil eh, para hacer bocaditos, digamos, ya, ¿sí? Entonces, a ella le requiere una empresa, le llamó una empresa para que entregue, hablemos nosotros semanalmente, determinada cantidad de estos bocaditos. Podemos ir semanal o pasando un día, ni sé cuánto, por un tiempo determinado, ya, digamos por 4 meses, por 3 meses, ¿sí? Entonces tiene que hacerse este contrato de trabajo, tiene que hacerse por escrito, con todos estos requisitos. Aclaro, aquí sería en la última el incumplimiento, ¿no? Si no entrega, entonces no será cancelado el acuerdo al que se quedó. Cualquier tipo de trabajo que tengamos, cualquier modalidad. Entonces se recomienda de que se haga por escrito, para tener constancia del mismo y para poder, en lo posible, si es que se presenta alguna dificultad, tener como parte del reclamo respectivo, tanto para el patrono como para el trabajador. ¿Sí? Entonces nosotros aquí, fíjense en ustedes, hablamos de estos contratos de trabajo. ¿Cuántos contratos que ha hecho el gobierno? ¿Cuántos contratos que ha hecho el Estado? Y ha habido incumplimiento por parte de las empresas contratadas. Es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo, puede ser de una obra cierta, de una obra determinada. Por eso dice la clase de trabajo objeto del contrato. Entonces le contrataron para que haga esa obra, ejecute en un determinado tiempo. Entonces no cumple, incumplimiento, pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque no está acá los otros. Esta otra parte de aquí. Entonces siguen con el incumplimiento, ¿cierto? Y vemos nosotros, vemos muchísimas de estos contratos que son contratos relacionados con una obra determinada. Los que tienen incumplimiento, que han oído ustedes, que tiene retraso, que tiene dice cuánto. Entonces se hace ese tipo de contrato. Es de trabajo, porque se va a hacer un trabajo sobre ello. Entonces, esto también, los contratos de trabajo están exentos de todo impuesto o tasa. ¿Sí? No tiene ningún valor, ningún precio sus contratos de trabajo. Entonces se aplica
lo referente. En otro tipo de contratos, lo referente al Código Civil. ¿Sí? En lo referente al otro tipo que se establece. Entonces, esto también habíamos visto nosotros para recordar los referentes. La capacidad para contratar. ¿Quiénes son los llamados a contratar? ¿Sí? Tanto en referencia como patrono y como empleado o trabajador. Entonces, ¿quiénes pueden contratar? Son hábiles para celebrar contratos de trabajo. ¿Quiénes son hábiles? O habilitados. A eso se refiere. Hábil de habilitarles. Son hábiles para celebrar contratos de trabajo. ¿Sí? Todas las personas, todos los que la ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Entonces, ¿quiénes son estas personas naturales o personerías o personas jurídicas? Y también los empleados, las personas que van a fungir como empleados, como trabajadores. Todos aquí, todas las personas. Tanto los que van a establecerse como patronos, empresarios o propietarios, y también las personas que van a establecerse como trabajadores, como empleados. Están obligados, están aquí. Incapacidad de contratar, lo que habíamos visto, los adolescentes que han cumplido 15 años de edad tienen capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de autorización alguna. Entonces van a recibir directamente su remuneración. El menor de edad, a partir de los 15 años, 15, 16, 17 años, ellos pueden individualmente, tienen capacidad para suscribir, para firmar, en otras palabras, un contrato de trabajo. Y ellos van a recibir la remuneración. Entonces no tienen necesidad de una tutela por el padre de familia, ¿sí? O, o de establecer a través de autorización alguna. Ya directamente ellos pueden firmar estos documentos o este documento y también reciben individualmente su remuneración, directamente. ¿Sí? Aquí también, representantes de los empleadores. Entonces, ellos tienen capacidad de contratar, porque no es por el hecho de que el dueño de la empresa, él va a estar en todo, no, pues para eso tiene sus colaboradores. Entonces, aquí están directores, gerentes, administradores, ¿sí? Para eso está el departamento de personal. Entonces, todo lo que contemplen, todos los representantes de la empresa. Entonces, un jefe, por ejemplo, el gerente de ventas, él está en la capacidad de contratar, de llevar a cabo un contrato de trabajo, porque él requiere, su departamento requiere de personal. Incluso hay una parte de la entrevista que se hace con el gerente de ventas para ese departamento. Entonces, él dice, hágale nomás el contrato. Entonces, le manda a que elabore el contrato en el departamento de recursos humanos o de talento humano que ahora se llama. Pero está en capacidad de contratar, de contratar. Un gerente de producción no está en capacidad de contratar qué personal requiere para su departamento, para su sección. Y así sucesivamente, por lo general, ¿no? En lo que es ya la parte del que hacen reclutamiento, selección de personal. Entonces, una de las entrevistas para conocer la capacidad que tiene ese trabajador es con los jefes departamentales, con los jefes o gerentes departamentales. Sí, en general las personas que a nombre de sus principales
aquí es a nombre de sus principales ejercen funciones de dirección y administración, aún sin tener poder escrito suficiente según el derecho común. ¿Ya? Entonces contratan. Están, en definitiva, lo que están es en capacidad de contratar. ¿Quién elabora el contrato? Entonces, en cada empresa tiene su referido departamento. Entonces, estos efectos que habíamos dicho, estos efectos de aquí. Estos efectos. Esto es importantísimo y nosotros muchas veces no leemos, ¿sí? Porque incluso hay muchas entidades que no nos dan una copia del contrato de trabajo. Solo firmamos, ese rato vemos. Entonces ese rato tenemos que detenernos, si es que nosotros vamos a establecernos como empleados, como trabajadores, tenemos que un instante detenernos y revisar qué contiene ese contrato de trabajo. Ya sabemos nosotros, sí, para eso estamos revisando, para eso estamos preparando los requisitos del contrato de trabajo. Que conste todos estos requisitos en el contrato de trabajo, por escrito. ¿Sí? Y acá estamos en los efectos del contrato de trabajo. Entonces, un contrato de trabajo parte de un acuerdo voluntario que genera derechos y obligaciones tanto para el empleador como el trabajador. Entonces, nadie le obliga a usted a trabajar, ¿sí? Y nadie le obliga al empresario a contratar. Por eso es un acuerdo voluntario, que automáticamente genera derechos y obligaciones, derechos y deberes, tanto del patrono como del trabajador, tanto del empleador como del trabajador. Es un acuerdo voluntario, entonces, por lo general, lo que les decía, ¿no? Por lo general, las condiciones ponen el dueño de la empresa. Si usted presentó toda su documentación, los respectivos aspectos que se toman para reclutar y seleccionar el personal. Sí, vamos a la parte, pues una de ellas ya, para cerrar el contrato, ¿cuánto voy a ganar, pues? ¿O cuánto me van a pagar? Sí, entonces generalmente quien pone eso es el propietario, pues. Entonces yo le pago tanto, ¿ya? Entonces a veces queda ahí, ¿no? Porque dice, bueno, ¿quiere o no quiere? Entonces dice, no, ese es muy bajo, yo quiero que me pague tanto. Entonces, como es un acuerdo, a veces sucede de que pueden ponerse un acuerdo. Y a veces, generalmente, como les digo, es el empleador el que toma esa decisión. Dice, esto se paga, ya, nada más. ¿Sí? Entonces, como les había dicho, este es acuerdo voluntario y automáticamente el trabajador asume el compromiso de cumplir con determinadas obligaciones. Debe recibir órdenes. Aquí tenemos igual una conducta correcta de aceptación de las disposiciones, de aceptación de las normas, de aceptación de las órdenes, de las disposiciones. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de que nosotros, como les había dicho, tenemos este principio, ¿no? Que es el respeto. O sea, tanto el empleador como el trabajador, el respeto es mutuo. Porque nosotros somos seres humanos y tenemos que respetarnos, pues. No el hecho de que sea empleador va a tratar como quiera. Y tampoco el empleado puede también tener malas conductas incorrectas dentro de la empresa. Entonces pierde este principio fundamental de lo que es el respeto. Entonces por eso dice aquí,
el empleador guardando una conducta correcta de aceptación de las disposiciones de su empleador. Y el empleador tiene la obligación de retribuir, de pagar ese trabajo con un sueldo, una remuneración. Y que ese no esté fuera de lo que establece la ley. Entonces a usted le dice la ley, establece un sueldo, un salario mínimo de $400. Entonces ninguna empresa está individualmente por encima de la ley. Entonces cada trabajador que tenga de cualquiera de las unidades o de los departamentos que tenga la empresa. Entonces, como trabajador entra, ¿sí? Y no puede ganar menos de lo que establece la ley. Que en este caso nosotros tenemos este salario básico que es de $400. Entonces usted va a trabajar en un almacén. Entonces va a trabajar usted, supongamos, de 9 a 5 de la tarde, 8 horas diarias, de lunes a viernes. ¿Sí? Entonces usted no puede ganar menos de $400. Tampoco es porque es un sueldo básico determinado por la ley y solo eso paguemos. No, ya va en función de lo que es el empleador. Entonces hay determinados trabajos en los cuales se requiere pagar más, mucho más, por el tipo de trabajo que se realice. ¿Sí? Entonces eso hay que tomar muy en consideración en cuanto tiene al cumplimiento de este contrato de trabajo. ¿A cuál es la obligación del uno? ¿Cuál es la obligación del otro? Entonces, esta parte en lo que se refiere al contrato obligatorio de trabajo, ¿no? Entonces aquí dice, obligación del trabajador acatar órdenes de su empleador en el marco del Código de Trabajo. Entonces estas órdenes tienen que estar relacionadas con el trabajo, pues no va a recibir una orden en la cual usted le diga que haga algo ilícito, algo que no contempla, algo incluso que no está dentro del del contrato de trabajo. Si no está dentro de eso. ¿Aló? Sí, ¿qué pasó? Ah, sí, ya vino a ver ya. Sí, sí. Entonces ahí le dije que le avise enseguida. No. Sí, la entrada del baño y también la entrada de acá. La parte de aquí, algún tubo por dentro, está roto. De mi cuarto no está alzado. Ah, sí, sí. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y cómo están las cosas? ¿En dónde? Acá en la clínica está. Mm, pero allá, ya, entonces, bueno, entonces ahí avisan, ¿no? Ya nos vemos, chao. Sí, son cosas, como les digo, importantes. Para eso está contemplado dentro de esto. Son cosas muy importantes. Sí, y ese es uno de nuestros descuidos. Uno de nuestros descuidos cuando nosotros hacemos cualquier tipo de contrato. Sí, generalmente no nos ponemos a leer. No nos ponemos a leer. ¿Sí? Para poder nosotros
Estás de acuerdo, ¿no? Porque es un acuerdo. ¿Sí? Entonces, de parte y parte, dentro del contrato está esta parte de la obligación respectiva. Y esta parte que, para ver, ya, a ver, esto de aquí, ¿sí? El hecho de que cualquiera de ustedes puede estar bajo dependencia, es decir, como empleado, como trabajador, o puede estar también como patrón. Ya, entonces el contrato individual de trabajo contiene esencialmente, ¿qué contiene un contrato de trabajo? El acuerdo de las partes, lo que estábamos revisando anteriormente, la prestación de servicios lícitos. O sea, el trabajo tiene que ser lícito, un trabajo lícito. Actividades no prohibidas por la ley y no a través de terceras personas. ¿Sí? La relación de dependencia o subordinación donde el trabajador se somete a las órdenes de instrucciones del empleador. Y eso también ya hemos comentado algunas veces. Horario, lugar de trabajo, etc. Buenos días, Ceci. Buenos días, mi vecina. Y también el pago de una remuneración. Y aquí viene la otra parte, obligaciones del empleador y del trabajador. ¿Sí? Como les digo, pueden ustedes estar, ¿sí? O podemos nosotros estar, ¿no? Como empleados, como trabajadores de una entidad, de una empresa, de una organización, de una institución. ¿Sí? O podemos estar como patronos, como empleadores. Obligaciones y prohibiciones del empleador. Si revisamos nosotros, dice aquí el artículo 42 del Código de Trabajo. ¿Sí? El empleador tiene 35 obligaciones. 35 obligaciones. Es decir, más obligaciones tiene el empleador que el trabajador. Más obligaciones. Entonces, dentro de estas, las principales obligaciones, estamos hablando de obligaciones del empleador. Entonces, una de ellas, pagar al trabajador las cantidades que le correspondan de acuerdo con el contrato y con la ley. No puede haber un contrato en nuestro medio. A ver, atenderame en esto, por favor. Un contrato que diga usted, dentro de ese contrato, los requisitos que debe tener el contrato. Entonces, ahí está puesto usted, va a trabajar 8 horas diarias, 40 horas a la semana. No puede estar, por ejemplo, ahí puesto una remuneración de $300. ¿Sí? Aquí dice, de acuerdo con el contrato y la ley. Entonces, no puede estar en el contrato $300 porque la ley dice que no. Entonces, ningún contrato puede estar por encima de la ley. Nosotros no podemos estar por encima de la ley. ¿Sí? Entonces, aquí ese contrato está mal elaborado. Porque debería ser $400. Entonces, aquí estamos, el contrato de acuerdo con la ley. Otras las obligaciones. Instalar las fábricas, las áreas y los demás lugares de trabajo, dice, cumpliendo con las normas de prevención, seguridad, higiene y para el desplazamiento de las personas con discapacidad.
Esto también, esto es la reforma a la ley al Código de Trabajo. Porque, como les había dicho, una empresa pasado los 28 trabajadores para adelante, la ley establece de que deben tener por lo menos el 4% de su personal con personas que tengan discapacidad, porque eran discriminados totalmente por algún tipo de discapacidad que tenían. Pues ahora contempla la ley, contempla. Si tienen 50 empleados, entonces el 4% va a ser personas discapacitadas que tenga la empresa. Si tiene 100 empleados, el 4% son personas que tengan discapacidad. Entonces, para eso debe, en la parte de infraestructura, en la parte física, ¿sí?, de la infraestructura del lugar de trabajo, debe cumplir con las normas de prevención, seguridad, higiene, incluso para el desplazamiento de las personas con discapacidad, lo que conocemos nosotros con el nombre de las rampas, que deben estar para estas personas. Puede que tenga una capacidad en la cual impedimento de andar bien, ¿no? Entonces, se establece dentro de eso. Ya. Este también es otra de las obligaciones. Comedores a los trabajadores. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se hace generalmente en las empresas que tienen su ubicación fuera del periférico urbano de la ciudad. Entonces, aquí dice, cuando estos labores en número de 50 o más y los locales de trabajo estuvieran situados más o menos a 2 kilómetros de la población más cercana. Sector periférico. Sí, hay empresas que tienen, pues dentro de ellas, asisten en la ciudad, no hay problema. Que tienen un comedor, tienen un bar para sus trabajadores. Entonces hay esa disposición, como le digo, generalmente lo que aquí es obligatorio para aquellos lugares que están, ¿sí?, un poco distantes de la ciudad. Por eso aquí dice, ¿no? Aquí dice, situadas a más de 2 kilómetros de la población más cercana. Entonces están fuera de la ciudad, fuera del sector periférico de las ciudades. Eso es generalmente las que están por ahí, por eso son las empresas industriales, ¿no? Y también empresas en las cuales hacen diferentes turnos durante el día. Entonces, es también esta parte de establecer estos comedores. Porque el trabajador no va a salir a comprar alguna cosa 2 kilómetros a la redonda, ¿cierto? Sino que dentro de la misma entidad, entonces, esta parte de los comedores. Otra de las obligaciones, como les digo, 35, estamos poniendo algunas nada más aquí. Llevar un control de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso, de salida, dirección domiciliaria, correo electrónico y cualquier otra información adicional que facilite su ubicación. Y que debe ser actualizado permanentemente este registro. Debe ser actualizado. Esto tiene que actualizarse. Entonces, generalmente ya en la práctica se hacen por lo menos 2 actualizaciones dentro, cada 6 meses. Porque puede haber cambios, ¿no es cierto? Puede haber algún tipo de cambio. Puede que un trabajador esté ya en otro puesto, ¿sí? Tenga otro sueldo. Puede que el trabajador ya, si ha sido de estado civil soltero, ahora ya esté casado. Como le digo, puede ir a otro puesto aquí. También va a cambiar su remuneración. Y así sucesivamente. Entonces, se recomienda de que por lo menos al año se haga 2 actualizaciones de este registro de todos los trabajadores, de todos los empleados de la empresa, de todos. Es otra obligación. Aquí estamos hablando de obligaciones.
Entonces, otra obligación, proporcionar oportunamente a los trabajadores todos los elementos, útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar su trabajo. Esta es otra obligación. ¿Sí? Usted dice, está realizando un trabajo de oficina. ¿Qué necesita? Un computador, pues. ¿Qué necesita? Una impresora. ¿Qué necesita? Los suministros de oficina para poder hacer su trabajo, ejecutar su trabajo. ¿Sí? En cambio, los otros que están haciendo ese trabajo ese trabajo material que se llama, entonces necesitan los equipos necesarios de protección. Unos tendrán guantes, otros tendrán protectores para los oídos, otros para los ojos y así, de uniforme, todos esos zapatos especiales. Eso es en la parte industrial, en las empresas industriales. Eso es de seguridad industrial que se llama. Otra obligación, respetar las asociaciones de trabajo. La asociación de amigos de la empresa. ¿Sí? La asociación de actos culturales de la empresa. Entonces se debe respetar. Otra obligación, conferir, dar gratuitamente al trabajador cuantas veces lo solicita certificados relativos a su trabajo. Entonces usted, por ejemplo, necesita de una cooperativa, necesita un certificado de trabajo. ¿Dónde trabaja? Entonces el patrono, el empleador está en obligación de darle esos certificados por cualquier motivo. Aquí ve otra obligación y veamos si cumplen o no. ¿Sí? Estas obligaciones que deben cumplirse. Esto también es necesario porque nosotros también, como le digo, podemos ser cualquier rato empleadores, patronos. Suministrar cada año en forma complementaria, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios. Sí, hay muchas empresas que cumplen, hay muchas empresas que no cumplen. Entonces nosotros vemos, ¿no es cierto? Ciertas personas, por ejemplo, identificadas. Entonces vemos ahí nosotros que son de la empresa de telefonía celular, claro. Entonces les dan un chaleco, una chompita ahí, ¿sí? Para que hagan su trabajo. Incluso dentro de la misma entidad. ¿Sí? Entonces vemos nosotros en algunas entidades bancarias también que están con un uniforme. Por lo general las señoritas, ¿no? Las chicas. ¿Sí? Entonces aquí dice, suministrar cada año en forma complementaria y gratuita. Por lo menos un vestido, por lo menos un hito. Un hito. ¿Sí? Entonces a veces dan chompas, a veces dan el uniforme completo, algunas. Eso ya, por lo menos dice, un vestido adecuado para el trabajo. Aquí es otra obligación. Esto es importantísimo conocer. Porque nosotros, como trabajadores, sobre todo como trabajadores es importante, y como patronos también. Entonces, otra de las obligaciones, conceder 3 días de licencia con remuneración. O sea, 3 días de permiso. Eso se llama licencia. Licencias del permiso. Con remuneración completa al trabajador. En caso de fallecimiento, ¿sí?, de un familiar directo. En caso de fallecimiento de su cónyuge o conviviente. Tanto esto es para el hombre como para la mujer, ¿no? O unión de hecho o de derecho, o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. Entonces, por ejemplo, el padre de familia se murió del trabajador, de la trabajadora, la madre, el papá, la mamá, el hermano. Entonces, ¿qué dice? Obligación, y esto está contemplado en la ley. 3 días de licencia, 3 días de permiso.
¿sí? Se murió el hijo del trabajador, falleció el hijo. Entonces, necesita esos 3 días de permiso, 3 días de licencia, ¿sí? No le quitan absolutamente un solo centavo de su remuneración. No es que todos los días se mueren, ¿no? Sino cuando sucede, pues cuando sucede. Aquí, inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día de sus labores. Obligación. Sí, porque el trabajador necesita los servicios que presta esta institución del Seguro Social. Entonces dice, a ver, ¿dónde está? Pues, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está inscrito? ¿Dónde está ya aportando? Tiene que ser desde el primer día de labores del trabajador. Ya, entonces esta parte aquí, lo que estábamos haciendo. La entidad que cuenta, que ha sido 25, yo decía 28, estaba aquí, yo equivocado. La entidad que cuente con 25 o más trabajadores, la entidad está obligada a contratar al menos el 4% del total de los trabajadores a personas con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación a sus conocimientos, condición física y aptitudes, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. Entonces, esto es una nueva reforma que se hizo. Esto es, ya tiene algunos años que se hizo esto, ¿sí? Para incorporar a este sector de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Si estamos como patronos, mucho más. Es nuestra obligación como patronos, como empleadores. ¿Sí? Entonces tenemos que tener este número de personas. El 4%. Entonces, ¿cuántos trabajadores serían 25? De 25 trabajadores para arriba. ¿Cuánto es el 4%? ¿Cuánto es? A ver, Karina, ¿cuánto es? 2 dicen. ¿Segura? A ver, de 2 a 3 dicen. Algo así es. No, de 2 a 3 tiene que ser un número exacto, pues. De 2 dicen. A ver. Aquí dice, ¿no? La entidad que cuente con 25, pongamos esta base, ¿no? 25 trabajadores o más.